Vamos a resolver el problema número 36 del capítulo de temperatura del libro de Giancoli de física. Y lo vamos a hacer utilizando la estrategia de resolución que nos ayuda a hacer énfasis en los conceptos. El problema dice lo siguiente: un tanque contiene 26.0 kilogramos de gas, oxígeno, a una presión manométrica de 8.70 atmósferas. Si el oxígeno se sustituye por helio, ¿cuántos kilogramos de este último se necesitarán para producir una presión manométrica de 7 atmósferas? Nuestra estrategia dice que hay que explicar la situación física e indicación de las leyes y principios a utilizar, hay que describir la estrategia seguida en la resolución y utilizar los esquemas o diagramas que aclaren la resolución del problema. Aquí tenemos una imagen de un tanque de gas, que representa el tanque de gas del oxígeno, que tiene una presión de 8 atmósferas manométrica, un volumen desconocido, temperatura desconocida y una masa de 26 kilogramos. Este esquema nos ayuda básicamente a entender que cuando lo sustituimos por el helio, el volumen del tanque de gas va a ser el mismo y por lo tanto el volumen del gas va a ser el mismo. ¿Cuáles son los principios a utilizar? Bueno, sabemos que el volumen de un gas depende tanto de la presión como de la temperatura. La ley del gas ideal es una ecuación de estado. Por estado se entiende la condición física del sistema que relaciona el volumen, la presión, la temperatura y la cantidad de sustancia. Por lo tanto, si consideramos al oxígeno O2 como gas ideal, esta relación es presión por volumen igual a cantidad de sustancia por la constante de gases por la temperatura. Esto es el principio a utilizar y por eso lo ponemos en verde. Luego vamos a explicar qué está pasando en el problema. Al sustituir el oxígeno por el helio, el volumen se mantiene constante ya que se trata del mismo tanque. Suponemos que la temperatura también es la misma. Por ejemplo, podemos pensar que si el sistema no está aislado, entonces la temperatura del gas es igual a la temperatura ambiente. Esto no nos lo dice el problema, lo tenemos que suponer y por lo tanto apuntar. Por lo que el helio, considerado como gas ideal, cumple la siguiente ecuación de estado. La presión del helio por el volumen del helio es igual a la cantidad de sustancia del helio por la constante de gases por la temperatura ambiente. La relación entre la cantidad de sustancia y la masa es masa total es igual a la masa molar, donde tenemos que recordar que la masa molar nos indica la masa de un mol de sustancia. Recordemos que un mol nos dice la cantidad de moléculas que hay en cierta sustancia. ¿Cuál va a ser entonces la estrategia que vamos a utilizar? Bueno, pues dado que las condiciones de temperatura y volumen son iguales para ambos gases, vamos a igualar las ecuaciones de gas ideal con la misma temperatura y volumen. Después vamos a escribir la cantidad de sustancia en términos de la masa utilizando esta ecuación. Y finalmente vamos a despejar la masa del helio. Tenemos que tener cuidado en el uso correcto de las unidades y revisar también a través del análisis dimensional que nuestro despeje esté bien hecho. Ahora vamos a hablar un poco del contexto del problema. Nos hablan que el gas se trata de dioxígeno, es decir, un gas compuesto por la molécula O2, que en realidad son dos átomos de oxígenos. Es un gas incoloro, inodoro e insípido y lo que para nosotros es importante tiene que ver con el hecho de que la masa molar vale 31.9988, lo cual es básicamente 32. Esto tenemos que hacerlo también con el helio y esto nos da el contexto para poder resolver el problema. Ahora vamos a escribir entonces la ecuación de gases ideales y vamos a despejar P y N, cantidad de sustancia, que va a pasar dividiendo y el volumen que está aquí multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces, al sustituir, me queda que la presión del oxígeno entre la cantidad de sustancia en moles es igual a la presión del helio entre la cantidad de sustancia del helio.
Sustituyo por lo tanto la cantidad de sustancia por la masa entre la masa molar y despejando me queda que la masa del helio es igual a la presión del helio entre la presión del oxígeno entre la masa molar del helio y la masa molar del oxígeno que multiplica a la masa del oxígeno. El análisis dimensional lo podemos hacer aquí, la presión tiene las mismas unidades, la masa molar tiene las mismas unidades, entonces estas unidades se van y me quedan las unidades de kilogramos. Lo único que tenemos que cuidar es que las unidades... Finalmente, la masa del helio se calcula sustituyendo los valores y hay que recordar que aquí se necesita que sea la presión absoluta. La presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. En el caso de la presión del helio, que es originalmente, queremos que sea de 7 atmósferas, hay que sumarle la presión de la atmosférica, que es una atmósfera, entonces en realidad queremos que tenga una presión absoluta de 8 atmósferas. Por eso también la presión del oxígeno pasa de 870 a 970, que es la presión absoluta. Aquí podríamos cambiar a kilogramos, pero no es necesario. Como voy a dividir las unidades, se van a ir y no tengo ningún problema. Y entonces, como habíamos previsto, el resultado va a estar en kilogramos, ya que las atmósferas se van, los gramos sobre mol se van, y el resultado me queda 2.68 kilogramos, lo cual lo tenemos que indicar. Es la masa de helio para tener una presión de 8 atmósferas absolutas. El único paso que falta es razonar si este número es o no lógico con respecto al problema. Y esto lo dejamos para ustedes que lo piensen. Ojalá que les haya servido.